Antecedentes. Mientras que los virreyes daban orden en la Nueva España, los reinos, capitanías, provincias y pueblos subordinados a la corona proliferaron en el continente. Aun siendo un territorio muy rico por la exportación de plata, los problemas abundaban. En principio, gran parte de las castas indígenas vivían en la pobreza, algunos con trabajos de semi-esclavitud. Después, un gran descontento evidenciado. Los peninsulares, nacidos en España, con los cargos políticos más importantes, eran criticados por los criollos, quienes tenían restringidos estos privilegios a pesar de su aptitud y conocimiento del territorio. Y para colmo, los disparatados impuestos de los reyes de Habsburgo en sus muy descuidadas colonias. Ya no se necesitaban gotas que derramaran el vaso. El virreinato debía terminar. Ahora sean testigos de la lucha novohispana para alcanzar la independencia de México. Comienza el movimiento. En España, la abdicación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII frente a la invasión napoleónica convulsionó a Nueva España. Se había impuesto en el trono al hermano de Napoleón, José Bonaparte, para muchos una corona ilegítima. Los criollos ilustrados del Ayuntamiento de México argumentaban que la gobernabilidad consiste en un pacto entre el pueblo y el gobierno. Sin rey, el pacto está roto. Así que el poder debía regresar al pueblo. Esa era la idea. Una soberanía nacional. Nueva España estaba en crisis. El golpe de estado contra el virrey Iturrigaray llevó a los peninsulares de la Real Audiencia a imponer su autoridad por la fuerza. El papel del virrey se volvió tan cuestionable que en menos de 2 años hubo 3 virreyes: Pedro Garibay, Francisco de Lizana y Francisco Javier Venegas. Un intento de junta de gobierno para sustituir el poder español y la conspiración de Valladolid de 1809. Que fue descubierta y provocó el destierro de los implicados. Autonomía, independencia y república hacían eco en el territorio. Estos intentos fallidos de los criollos por oponerse a la autoridad les llevaron a entender sus limitantes. Si querían triunfar, la alianza con castas indígenas era necesaria. La Guerra de Independencia. En Querétaro, en la casa de los corregidores Miguel y Josefa Domínguez, con el capitán Ignacio Allende y el teniente Mariano Abasolo, simpatizantes de la conspiración de Valladolid, se reunían con Juan Aldama y el cura Miguel Hidalgo para planear clandestinamente la destitución del gobierno español. Preparaban un equipo que contaría con empresarios, militares, abogados, comerciantes, religiosos y personajes influyentes y populares. Bajo la fachada de tertulias literarias, fingían ensayar obras de teatro, encubriendo un levantamiento armado previsto para finales de 1810. El objetivo, al destituir al gobierno, sería tomar el poder a nombre de Fernando VII. Los primeros pasos contarían con el apoyo popular, apoderándose de la ciudad de Querétaro bajo el mando de Allende como general, Aldama como segundo e Hidalgo al frente del movimiento. Posteriormente, los principales capitanes distribuidos en el territorio aprenderían a funcionarios militares y españoles. Encarcelados y destituidos, serían llevados a Veracruz para embarcarse a España. De tener éxito, la forma política de la nación sería un imperio con 4 príncipes electores. Pero súbitamente descubiertos, adelantaron el llamado a las armas. El domingo 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo convocó al pueblo a luchar. Con más de 600 hombres armados, con lanzas y machetes, siguieron el llamado del cura de Dolores, emprendiendo la campaña militar. Ocuparon San Miguel el Grande, días después Celaya, y las fricciones internas comenzaron cuando Hidalgo fue llamado generalísimo y Allende teniente general. Avanzaron hasta Totonilco, donde tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el símbolo de arraigo y patriotismo, protectora de la insurgencia. Ya en Guanajuato, una de las ciudades más relevantes de la Nueva España, Hidalgo pidió la rendición del intendente Juan Antonio de Riaño. Este se negó y atrincheró con ricas familias de españoles en la Alhóndiga de Granaditas, el importante almacén de armas y granos. Los insurgentes atacaron y penetraron el edificio, ocasionando la muerte de varias familias españolas, costándole al cura la excomunión y al movimiento el desprestigio. Francisco Javier Venegas fue nombrado virrey y tras lo ocurrido ordenó la ofensiva contra el ejército insurgente. Así que pidió ayuda a Félix María Calleja en la capital, quien en respuesta al movimiento de Hidalgo levantó el estandarte de la Virgen de los Remedios como su símbolo de lucha. La campaña militar de Hidalgo se expandió por todo el territorio, pero solo sería en la capital del país donde habitaban las esperanzas de validar el movimiento de independencia. Su victoria en el Monte de las Cruces les permitió llegar a la Ciudad de México. Ahí el cura buscó entrevistarse con el virrey, una oportunidad única para ponerle fin a la guerra, pero optó por retirarse inexplicablemente. ¡No! Días después, los insurgentes fueron derrotados por el ejército realista de Calleja en Aculco. Enemistados por liderar el movimiento,
Allende partió a Guanajuato, mientras que Hidalgo marchó hacia Guadalajara. Ahí fue nombrado Alteza Serenísima. Ordenó la publicación del periódico El Despertador Americano y decretó la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Pero también autorizó la ejecución de españoles prisioneros. Las tropas de Calleja avanzaron hacia Guadalajara, así que Allende regresó con Hidalgo para reorganizar la defensa. A pesar de sus esfuerzos, los realistas derrotaron a los insurgentes en Puente de Calderón. Los jefes del movimiento lograron escapar, huyendo en busca de ayuda norteamericana. Pero al atravesar Coahuila, fueron aprendidos y condenados a muerte. Allende, Aldama, Hidalgo y José Mariano Jiménez fueron ejecutados y sus cabezas exhibidas en la Lóndiga de Granaditas. El movimiento había crecido tanto que aún sin sus líderes iniciales prevaleció. Las clases populares también ansiaban un cambio y contribuyeron a que la guerra continuara. ¿Pero qué estaba ocurriendo en España? ¿Quién tomaría el liderazgo del movimiento? ¿Cuál sería el legado de los primeros insurgentes? Ideas libertadoras, arduas batallas y héroes derrotados. Los novohispanos estaban sumergidos en una lucha por su independencia. Con cada decisión tomada en España, hay consecuencias directas en la Nueva España. Ahora los españoles, con un rey impuesto y peleando contra la invasión francesa, buscarían opciones para replantear la monarquía. ¿Cómo impactaría esto en el destino de la Guerra de Independencia? La Independencia, segunda parte. Los sentimientos de la nación. En medio de la crisis, las Cortes Reales se reúnen en Cádiz para hacer un documento liberal. Las ideas permitirían a los criollos el control y legitimidad de la Nueva España, además de promulgar la Constitución de Cádiz. Dicho documento inauguraba la monarquía constitucional, dividiendo el poder en ejecutivo, el rey, legislativo, las Cortes del Rey y justicia, los tribunales de justicia de las Cortes del Rey. O sea que los servicios del virrey ya no eran necesarios. Calleja fue nombrado jefe político, sucediendo al virrey Venegas. Inicialmente reconoció la Constitución de Cádiz, pero a su liberación, Fernando VII reinstala en España el absolutismo. Así que Calleja desconoce la Constitución y se convierte en virrey. Los novohispanos ya estaban encaminados a la separación de España, aún con la promesa de las Cortes de Cádiz. Mientras tanto, un joven cura de Michoacán, un aleccionado de Hidalgo, comenzó a destacar por sus habilidades militares. José María Morelos y Pavón guió un ejército poco numeroso, pero disciplinado, para dominar los territorios del sur, además de librar exitosamente una batalla de 2 meses contra Calleja. Tras incontables victorias, Morelos convocó el Congreso de Anáhuac, donde presentó Los Sentimientos de la Nación, un documento político inspirado en las Cortes de Cádiz, donde declaraba que América es libre e independiente de España. La religión católica es la única. La soberanía proviene del pueblo y el gobierno se divide en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Preceptos que influyeron en la promulgación de la Constitución de Apatzingán un año después. El Congreso nombró a Morelos jefe del Poder Ejecutivo y adopta el título de Siervo de la Nación. Pero el desorden continuó. Morelos fracasa al tomar Valladolid y ahí es hecho prisionero y es posteriormente fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Guerra de guerrillas. Nueva España mostraba ya las secuelas por los años de la guerra. El centro estaba devastado por la miseria, disminuyó la producción agrícola y la iglesia sufrió pérdidas económicas. Ya sin un líder oficial y las tropas de Calleja presionando, los insurgentes se esparcieron por todo el territorio. El movimiento debilitado pudo sobrevivir a través de la guerra de guerrillas, un conjunto de pequeñas batallas, entre las más importantes la resistencia del general Vicente Guerrero. La corona española intentaba la reconciliación, ofrecía indulto a los generales insurgentes para retirarse de la lucha, y Juan Ruiz de Apodaca asciende como virrey. Algunos insurgentes rechazaron el indulto, y la lucha continuó con líderes fugaces, como el padre Servando Teresa de Mier, el capitán liberal español Francisco Javier Mina, así como Pedro Moreno. En 1820, la Constitución de Cádiz volvió a entrar en vigor en España. Temerosos de perder sus privilegios ante las ideas liberales del documento y con el cansancio tras los años de guerra, la aristocracia novohispana comenzaba a pronunciarse en favor de la independencia. Tras sus continuos fracasos por derrotar a Vicente Guerrero, el militar criollo Agustín de Iturbide fue encomendado para finalizar la lucha y optó por buscar una solución pacífica. Por su parte, Guerrero creía que la independencia solo sería posible en alianza con los realistas. Así, Iturbide y Guerrero acordaron unirse,
y tras el abrazo de Acatempan, proclamaron el Plan de Iguala. Se enviaron copias al virrey, a todas las autoridades civiles y militares del reino y a los jefes realistas e insurgentes. En la población, el plan fue recibido con entusiasmo. Meses después, llegaría Juan O'Donoghue como virrey, pero al ser de ideología liberal, aceptó el Plan de Iguala y la firma de los Tratados de Córdoba. El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México, acompañado por el ejército trigarante, llamado así por la proclamación de 3 garantías: la religión católica, la unión y la independencia. Al día siguiente, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El movimiento iniciado en 1810 concluía como uno de los episodios más importantes en la historia de México. Aún así, la joven nación enfrentaría sus más grandes retos. ¿Cómo se organizaría el gobierno? ¿Qué estragos dejó la guerra en la población? ¿Qué haría México en el escenario internacional? Para conocer lo ocurrido en el México independiente,